Muy bien, vamos a entrar en esta lección para ver ya la exégesis cronológica un poquito más profundo. Es necesario, antes de hacer una exégesis cronológica, pasar, ¿verdad?, por los puntos básicos que ya hemos hecho. Todavía estamos en Génesis capítulo 47. Ya hemos visto y necesitamos recordar estos puntos, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, hemos hecho ya una selección de pensamientos, hemos extraído los puntos importantes, hemos visto palabras importantes, hemos visto los personajes, hemos visto las interrelaciones conversacionales de los personajes en la narrativa, hemos visto si la historia era pasiva, activa, hemos visto, creo, los puntos principales de la exégesis analítica de una narrativa. Y eso es importante, otra vez, seguir practicando, ¿verdad? Para poder hacer lo que estamos estudiando aquí, una análisis de la exegética de la cronología. Recordar otra vez que cuando hablamos de exégesis cronológica, no estamos hablando de fechas, no estamos hablando de días, meses, años, ni nada así. Estamos hablando secuencias, recordar las secuencias. Entonces, entendiendo todo esto, ahora creo que va a ser más fácil estructurar una exégesis cronológica al analizar los diferentes eventos entre los personajes. Escuchen lo que dije. Al analizar ¿qué? Cronológicamente, analizar los diferentes eventos entre la conversación de los personajes. Ténganse ese concepto, ese pensamiento aquí, ¿verdad? Porque más adelante lo vamos a ver en lo práctico. Otra vez, un evento puede ser general o puede ser específico. Hablamos brevemente en la clase anterior. El evento general, si vamos a Génesis capítulo 47, abran sus Biblias ahí en Génesis capítulo 47, versículo 1 hasta el 12. En la clase anterior dijimos que para mí yo puedo ver ese evento, esa narración del versículo 1 hasta el versículo 12 con el título La familia de José en Egipto. Es lo que yo escogí. Estuvimos viendo que algunas versiones en español hacen sus propios títulos, tienen sus encabezados, los cuales son otra vez títulos generales para sistematizar y delimitar el texto bíblico. Ya hablamos de esto. Entonces lo que hacen los traductores para facilitarnos a nosotros entender mejor la Biblia es que ponen un encabezado para dar una idea general de lo que se está hablando allí. Vimos la Biblia, Nueva Biblia de los Hispanos, y el encabezado que ellos tenían ahí era Jacob presentado a Faraón. Está bien. Si ustedes tienen esa versión de la Biblia, pues es lo que dice. La versión Nueva Internacional tiene otro encabezado. La versión 60 que yo tengo aquí no tiene ningún encabezado. Sin embargo, esta versión, si me voy arriba, estoy en la página 70 de esta Biblia que yo tengo, y dice ahí, a mero arriba, dice Jacob y su familia en Egipto. Más adelante, en la siguiente página, sigue con lo mismo, Jacob y su familia en Egipto. Entonces, lo que hace la versión del 60 es que no pone el encabezado antes del verso 47, como algunas versiones, sino que lo pone como un título arriba, ¿verdad?, de la hoja. Diferentes versiones, dependiendo de los eruditos que hicieron las traducciones y aquellos que tomaron la responsabilidad de hacer esta cronología de los eventos, pues escogieron diferentes conceptos, títulos. Entonces, cuando hablamos de Jacob presentado a Faraón,
Este título representa una idea general del contenido de los versículos 1 hasta el 12. Porque si otra vez ya vimos, ¿verdad? El versículo 1 al 12 trata con José. Yo puse aquí para mí José y su familia en Egipto. Entonces, hay estos tipos de generalizaciones, aún por los mismos cronistas que compilaron los libros de la Biblia. Por ejemplo, vamos al Salmo 45. Salmo 45. Noten ustedes el Salmo 45. ¿Qué es lo primero que ven ustedes ahí, en el Salmo 45? Bueno, dice Salmo 45, ¿verdad? Es lo primero. Pero dice al músico principal, sobre lirios, mástil de los hijos de Coré, canción de amores. Otras versiones dicen, la versión parece internacional, nueva versión internacional, dice canto nupcial, está bien. Pero ese subtítulo, se le llaman subtítulos, se le llaman sobreescritos, como querramos nosotros identificarlos. Pero noten, hermanos, que ese subtítulo o sobrescrito que vemos allí fue hecho por una persona que conocía bien la música del templo. Este encabezado fue puesto ahí para hacer saber a los judíos que cantaban en el templo, a los músicos que usaban sus instrumentos, la melodía, el tono, el tipo de canción que va a ser. Entonces, ese sobrescrito tiene ese significado. Lo importante de los encabezados, los títulos que humanos, no inspirados, han puesto allí, es para facilitarnos a nosotros cómo, vamos a decir, entender mejor la palabra de Dios. Enfatizo que esos títulos allí, por ejemplo, el del Salmo 45, por la evidencia que tenemos nosotros arqueológica de los manuscritos, sabemos claramente que esos títulos se escribieron más o menos, muchos de ellos, en los tiempos de Esdras. Quiere decir que los salmos originales, antes de compilarse, no contenían ¿qué? Esos sobrescritos. Fue un músico, fue una persona que sabía música del templo y dio esa información ahí para que cuando se comience la música, ya saben cómo se va a cantar ahí en el templo. Entonces, sean los títulos, los encabezados que hemos visto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o sean estos sobrescritos en el libro de Salmos, enfatizo, hermanos, que no son inspirados, son solamente ahí escritos para facilitar a nosotros cómo entender mejor la palabra de Dios. Ok, sin embargo, dentro, ¿verdad?, de los eventos que estamos hablando en este momento, hay también eventos específicos. Ya vimos eventos ¿qué? Generales. ¿Cómo se vienen a dividir? Por encabezados. Hay algunos en la Biblia. En este estudio prefiero que nosotros pensemos, inventemos nuestros propios encabezados, nuestros propios títulos. Entonces, yo sé que algunas versiones van a tenerlas. No usen esos. Vamos a estudiarlo en esta clase, nuestros propios títulos. Y no hay ningún problema. Si ustedes quieren tomar otra vez, regresando a Génesis capítulo 47, aquí arriba dice Jacob y su familia en Egipto. Si ustedes quieren cambiar allí lo que yo puse, la familia de José en Egipto, ¿qué va a hacer a la palabra de Dios? A ver si estamos pensando bien. Si yo agarro mi pluma, mi bolígrafo, aquí, y donde dice Jacob y su familia en Egipto,
O ustedes tienen la versión Nueva Biblia de los Hispanos, que dice Jacob presentado a Faraón y está antes del número 47 o capítulo 47. Aún el número 47 no es inspirado. ¿Ok? El número 47 no está inspirado. Un hombre lo puso ahí, hace muchos siglos atrás. Entonces, si yo tomo mi pluma y pongo ahí, ¿verdad? La familia de José en Egipto, quito aquí Jacob y su familia en Egipto, pongo la familia de José en Egipto. ¿Qué hago de mal? Nada. Es que a mí no me gusta ese título que puso un ser humano para facilitar a nosotros entender la Biblia. Yo prefiero el mío personal, especialmente si voy a dar una clase. Si voy a hacer una exégesis de un texto bíblico, yo prefiero mis propios títulos o encabezados para que estén más de acuerdo, ¿verdad?, en lo que se va a estudiar. Por supuesto, de nada sirve que yo cambie los sobrescritos de los salmos, solo que yo le ponga música a un salmo, pero no va a ser la misma música como se cantaba en el templo. En Miami hay unos hermanos, los hermanos Carlos y Maribel Preciado. Ellos ponen música a textos bíblicos. Tienen más de 150 himnos que ellos han seleccionado de textos bíblicos y le ponen música. Algunos son salmos y es música de acuerdo a ellos. Y yo puedo ponerle allí los signos de la música moderna a esa melodía, al tono que ellos cantan. Pero no va a ser igual al Salmo 47. Yo no puedo cambiarle allí másquil, nupcias, porque entiendo algo de eso, pero no sé cómo es la música. Necesitaría estar en los tiempos de Esdras o antes para saber cómo se cantaba ese salmo. Pero otra vez, hay personas hoy en día que hacen su propia música a algunos de los salmos. Les garantizo que no es la misma tonada, no es el mismo cántico, las mismas notas musicales, es todo diferente. Pero lo que quiero decir que muchos de los encabezados son modernos. Estos vienen a dividir eventos generales, pero hay eventos ¿qué? Específicos. Dentro del evento general, ¿qué es el evento general en Génesis capítulo 47? Lo que nosotros decidimos, la familia de José en Egipto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 hay eventos ¿qué? Específicos. Ahora nos vamos a concentrar entonces en esos eventos específicos. Otra vez, no olviden, el concepto de la historia literal y personal trata con ¿qué? Con personajes, codificadores, todas esas palabras, y todos estos se relacionan en el texto histórico, la narración que estamos viendo aquí del versículo 1 al versículo 12. Ahora, entonces, cuando hacemos nosotros una cronología de eventos específicos, tenemos que ver ¿qué? Las interrelaciones de los personajes en la narrativa. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuántos personajes en la narrativa? Excluyendo que Dios inspiró a Moisés, que Dios es el originario, que nosotros somos decodificadores y todo eso, que eso ya lo entendemos, ¿verdad? Pero en la narrativa de Génesis 47, 1 al 12, ¿cuántos personajes pudimos nosotros identificar? ¿Se recuerdan ustedes? Está Faraón, está José, están los hermanos de José. Bueno, Jacob habla también más adelante, ¿verdad? Y está ¿quién más? Uno más. Uno más, del versículo 1 al 12. Especialmente el versículo 1 al 6. Moisés. Porque cuando dice el versículo 1, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, esas son palabras de ¿quién?
De Moisés. Entonces, ¿cuántos personajes están interrelacionados aquí? A lo menos 4 sabemos, ¿verdad? Otra vez Moisés, Faraón, José y los hermanos de José. 4. Cuando yo puedo entender los personajes que están interrelacionados en la narrativa, yo puedo entonces deducir que hay que cada evento tiene que una conversación de un personaje. Más o menos estoy claro en esto. Cada evento debe de tener por lo menos ¿qué? Un personaje y su conversación. Eso es lo que se llama eventos cronológicos específicos. Porque ahora vamos a entrar ya a ese concepto. En un momento más vamos a ver específicamente cómo hacemos eso. Noten en la pantalla. Ahí está, entonces, la familia de José en Egipto. Ese es el evento, ¿qué? General. Pero noten ustedes los eventos en Génesis 47, 1 al 12, que vienen siendo los eventos específicos. ¿Cuáles serían? Noten ustedes, hay varios. El diálogo de José con Faraón. ¿Cómo llegué yo a esa conclusión? El primer evento cronológico específico es el diálogo de José con Faraón, versículo 1 y versículo 2. Ok, vamos a ver algo aquí. En una exégesis cronológica, estamos tratando del intercambio, lo que llaman intercambio secuencial de los pensamientos entre los personajes de la narrativa. Por lo tanto, las secuencias se pueden estructurar al deducir un título con una descripción general, siempre y cuando concuerde y complemente y armonice con el evento o la conversación. Vamos a regresar al versículo 47. No usamos a Moisés, porque Moisés es un evento solo, ¿verdad? Y lo vamos a unir a lo que él dice en cuanto a quién. Cuando leemos ahí el versículo 1, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, sabemos que mi padre y mis hijos y hermanos, esas palabras las dijo ¿quién? José, ¿verdad? Entonces, es todo eso. Vino José, hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Se puede incluir versículo 1 y versículo 2. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. ¿Quién de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón? ¿Quién hizo eso? José. Otra vez, lean la narrativa, porque hay varios pensamientos. Ya estudiamos esto, no se les olviden los pensamientos. Vimos que vino José, hizo saber a Faraón y dijo, ese es pensamiento de Moisés, ¿verdad? Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Todavía sigue con el pensamiento de quién es, de José. Noten el verso 2, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y lo presentó delante de Faraón. Todavía es pensamiento de quién, de José, pero ¿quién hizo eso? Mi pregunta es, ¿quién hizo eso del versículo 2? Léanlo otra vez. ¿Quién hizo eso que dice José ahí en el versículo 2? José Castillo. A ver, José Castillo. ¿Quién hizo eso del versículo 2? Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. ¿Quién hizo eso? Faraón. No es Faraón. No es Moisés. No es José. Es el padre. Es Jacob, hermanos. Mi padre
y mis hermanos están aquí. Y escogió mi padre, ¿qué? 5 hermanos y los trajo para presentar delante de Faraón. Otra vez, cuando ustedes estén leyendo los pensamientos, noten ustedes, bueno, no estarán de acuerdo, pero es lo que dice la Biblia. Y lo voy a probar, miren. Nunca estén de acuerdo, nunca estén en desacuerdo si no pueden probarlo. Dice, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas tienen tiempo presente. Han venido de la tierra de Gosén y aquí están. José está hablando tiempo presente ¿con quién? Con Faraón, en la tierra de Gosén. Y de los postreros hermanos tomó. Gramática, hermanos. Ya estudiamos tiempo gramatical. Tiempo pasado. ¿Quién tomó tiempo pasado? No está hablando José de él. No dice y yo. Él está hablando tiempo presente. Él está hablando tiempo presente. Tiempo presente. Él está hablando tiempo presente. Alguien tomó estos y los presentó. Tiene que ser el padre. Gramaticalmente en el hebreo, ustedes que han estudiado hebreo, hermanos, si queremos ir a ese paso, está más claro en el hebreo. El español también. Lo que pasa es que nosotros no leemos cuidadosamente esta narrativa. Por eso hice esta observación, ¿verdad? Es el pensamiento, todo esto es pensamiento ¿de quién? De José. Pero dentro de ese pensamiento, él se va ¿a dónde? Al pasado de algo que aconteció. Alguien hizo esto de tomar a 5 hermanos. ¿No fue José? Porque él no los tomó y los presentó ante Faraón. En el contexto ahí, mi padre y mis hermanos, ahí están aquí en Gosén, y de los postreros hermanos tomó 5 hermanos varones y los presentó delante de Faraón. La única manera que pueda aquí referirse a José es que el versículo 2 son palabras de Moisés. Entonces sí, no son palabras de Moisés. Entonces es Moisés diciendo. Entonces ya quiten la conversación ahí en el versículo 1, pensamiento de José. Podemos decir versículo 2, entonces Moisés regresa y comienza a escribir Moisés. Y Moisés dice, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Podemos decir eso, pero y es una conjunción conectiva de pensamiento, hermanos. Gramaticalmente no podemos hacer eso, disculpen. Entonces, vamos a regresar. Noten ustedes otra vez la pantalla. Noten la pantalla. Ahí en la pantalla. ¿Qué sería? ¿Cómo llegamos a ese punto? El diálogo de José con Faraón. Versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo llegamos a ese evento? Noten que ya le di a ese evento de versículo 1 y versículo 2, le di que un título, un evento específico. ¿Por qué dije yo el diálogo de José con Faraón? Hermano Byron Ibarra, ¿por qué puse yo el diálogo de José con Faraón? Ese es mi propio título. ¿Por qué cree usted? Hermano Fausto, ¿por qué cree usted que yo escogí el diálogo de José con Faraón? Hermano Freddy. Ahí está, disculpen. Gracias, hermano. Mi título dice que hay un diálogo entre José, Faraón, versículo 1 y versículo 2. ¿Ven? Yo estoy dando una descripción específica de lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Entonces, ya tengo descrito ahí el primer evento. El primer evento cronológico
es la conversación de ¿quién? De José. ¿Se fijan ustedes? Ahora, ¿qué otro pensamiento, qué otro título pueden ustedes figurar o inventarse? El mío es el diálogo de José con Faraón. ¿Se le viene otro a la mente a ustedes? ¿Qué más se podría decir? Pero tiene que mantenerse dentro de lo que dice allí. No van a decir palabras de José con sus hermanos, porque no está hablando de eso ahí. No podemos decir, Faraón escucha a José y a sus padres. No está diciendo eso ahí. Tiene que ser un título que concuerde y armonice con esta narrativa específica de esta conversación. ¿Pueden pensar de otro título? La presentación de su padre y sus hermanos. ¿Cómo? La presentación de su padre y sus hermanos. La presentación, De sus padres y sus hermanos. pero la presentación de quién? De su padre y sus hermanos. Ok, la presentación de sus padres y sus hermanos, pero otra vez a Faraón. Ok, aquí está otro pensamiento. Podríamos, y está larga, y está bien. Yo dijera la presentación por José de sus padres y sus hermanos a Faraón. Pero está presentándolos aquí o está hablando. Está hablando, ¿verdad? No está presentando. Tal vez sería mejor la conversación de José con Faraón. ¿Qué otros se les pueden venir a la mente? Yo dije diálogo. La conversación de José y con Faraón. ¿Se les viene otro a la mente? Hermano Piero, ¿se le viene otro a la mente? Ok, nomás dígame el pensamiento. Quiero el pensamiento, únicamente. ¿Se le viene un pensamiento? Conversación de José con Faraón. Ok, conversación con José. Estamos limitados, hermanos, en cómo podemos describir lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Pero creo que una conversación de José con Faraón, un diálogo de José con Faraón, vamos a decir, José delante de Faraón tiene una conversación. ¿Se fijan ustedes? De eso trata ese versículo. Entonces ya le he dado a esa conversación, le he dado ¿qué? Un título. ¿Qué quiere decir eso? Si ya le he dado un título, es que ya he señalado un evento cronológico. ¿Ve? Todo esto que he explicado es para que comencemos nosotros a ver que hay del versículo 1 al 6, vamos a tratar aquí, un evento general, José y su familia en Egipto. Pero ahora vamos a hacer nosotros ¿qué? Especificar eventos. Y esto se lleva a cabo por las conversaciones que vemos en la narrativa. Ok, vamos a seguir aquí. Noten la pantalla. ¿Qué sería el siguiente evento? El diálogo de Faraón con los hermanos. Yo tengo versículo 3 y el versículo 4. Noten ustedes ahí. El diálogo de Faraón con los hermanos. Versículo 3 y 4. Y Faraón dijo a sus hermanos. ¿Quién está hablando? ¿Quién hace esta pregunta? ¿Cuál es vuestro oficio? Ya sabemos que es Faraón. Y ellos respondieron a Faraón. Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como a nuestros padres. Dijeron además a Faraón. ¿Sigue hablando quién? Moisés dice que siguen hablando ahí. Para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas, sus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Todas estas palabras, este es un evento. ¿Es un evento entre quién? ¿Una conversación entre quién? Faraón y los hermanos, y luego los hermanos responden a Faraón. Ese es otro evento. Y yo pongo allí el diálogo de Faraón con los hermanos. Si quiero poner otro evento, puedo dividirlo
la conversación de los hermanos con ¿quién? Con Faraón también. ¿Se fijan ustedes, hermanos? No estamos limitados. Yo puse nomás versículos 3 y 4, el diálogo de Faraón con los hermanos, porque Faraón es el personaje principal. Pero si queremos dividir este evento por conversación, podía añadir otro evento más. Entonces sería que el diálogo de Faraón con los hermanos, versículo 3, y el versículo 4, parte del versículo 3 y parte del versículo 4 sería que el diálogo, la conversación de los hermanos o la respuesta que dan los hermanos a Faraón. ¿Se fijan ustedes? Entonces, lo que vemos allí es el segundo evento. ¿Cómo llegué al segundo evento? Hermano Julio, ¿cómo llegué a ese segundo evento? Hermano Andrés, no, ¿cómo llega uno a determinar eventos? ¿Qué hace uno para determinar eventos? ¿Qué tengo que fijarme en la escritura? No son los puntos y comas. Conversaciones, hermanos. Si yo quiero deducir cuáles son los eventos, tengo que ver las conversaciones. Hasta este momento, ¿cuántas conversaciones hemos visto? Bueno, yo puse 2, pero es posible 3. Primero la conversación de José, ¿con quién? Con Faraón. Vimos otra conversación de quién? De Faraón con los hermanos. Y vimos otra conversación de los hermanos con Faraón. ¿Cómo deduje yo eso? Veo un evento, quiero decir, aquí hay eventos. Yo sé que hay eventos cronológicos del versículo 1 al versículo 6. No hay ninguna duda. ¿Cómo deduzco eso? Porque hay conversación. Cuando hay conversación, hay cronología. Entonces lo que hice es ver la primera conversación, le doy un título. Veo la segunda conversación, le doy un título, me lo invento, mientras armonice, esté de acuerdo a las palabras que están ahí. Veo la conversación de los hermanos con Faraón y puedo poner ahí la conversación o los hermanos responden a Faraón. Ahí está otro título. ¿Se fijan, hermanos, que me estoy inventando qué? Me estoy inventando títulos que describen el evento específico en esta narrativa. Hay más. ¿Qué más podemos ver? Noten la pantalla. Todavía allí. El ruego de los hermanos. Versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, bueno, tengo ahí el versículo 4, vamos a ver. El ruego de los hermanos debe de ser realmente el verso 4, ¿verdad? Ahí en la pantalla ustedes ven el versículo 5, pero realmente es el versículo 4. Pero noten el evento número 4 que tengo yo allí, que sería el versículo 5 y 6. Entonces Faraón habló a José. ¿Y qué dice? Tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, lo mejor ya, ustedes podrán ver, hermanos, lo que está ahí. ¿Por qué puse ahí invitación para habitar en José? Digo, en Gosén. Ok, ¿cómo sé que ese es un evento? Piénselo, otra vez, ¿qué es la regla? Para deducir, extraer, enumerar, para identificar un evento, tengo que ver una conversación. Entonces, versículo 5 es conversación de ¿quién? Faraón a José. Entonces, versículo 5 y versículo 6 sería otro
evento específico, cronológico de esta narrativa. Yo más o menos he puesto aquí como 4, entonces puede ser como 4 o 5, pero yo he puesto 4 eventos. Cada evento lo he identificado con palabras mías que identifiquen, ¿verdad?, lo que se está tratando allí. Más o menos creo que están viendo, ¿verdad?, cómo extraer o identificar un evento. Lo que es más difícil es poner palabras a ese evento. Porque ahí sí tenemos que pensar bastante, hermano. Por eso se le llama, ¿qué? Exégesis. Exégesis, queremos extraer el significado ¿de qué? De las palabras que están allí. Por eso cuando le vemos aquí todo esto, vamos ahora a ver, noten ustedes otra vez la pantalla. Noten ustedes. Ahí está lo que yo llamo la exégesis cronológica del versículo 1 al versículo 6. El evento general es ¿cuál? La familia de José en Egipto. Y luego tengo el diálogo de José con Faraón, versículo 1-2. Segundo evento, el diálogo de Faraón con los hermanos. Evento número 3, que es el verso 4. El ruego de los hermanos, es el versículo 5. Y luego por último, el cuarto evento, invitación para habitar en Gosén, versículo 6. Ahora ya tengo que, hermanos, ya he hecho lo que se llama ¿qué? Una exégesis cronológica. ¿Cómo comienza? Identificando la narrativa. Se le da un título general. ¿Cómo llego a identificar un evento general? Leo ¿qué? Todos los versículos que quiero hacer un estudio. En este caso fue del versículo 1 al 6 que yo escogí para presentar. Leo versículo 1 al 6 y me pongo a pensar en pocas palabras, ¿cómo puedo yo generalizar lo que se dice allí? Yo dije la familia de José en Egipto. Pero ahora entro a identificar ¿qué? Eventos cronológicos específicos. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Me pongo a leer dónde están las conversaciones, dónde está el intercambio de pensamientos de un personaje a otro personaje. Cada vez que yo hablo y ustedes me responden, lo que yo hablo ya es historia. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Así es también la Biblia. Cada vez cuando habló José y luego paró de hablar, versículo 1 y 2, y entra Faraón en el versículo 3, ya lo que dice José es historia, el tiempo que se está escribiendo allí, ¿verdad? En estas interlocuciones o estas conversaciones. Por eso se le llama que eventos históricos, cronológicos, dentro de una narrativa. Ok, creo que entre más practicamos esto, va a ser más fácil para entender cómo es que llegamos nosotros a determinar los eventos en un texto. Y vuelvo a recalcar, no podemos nosotros identificar eventos hasta cuando conozcamos ¿qué? Las conversaciones. Tenemos que determinar eso. Algunas conversaciones son fáciles, porque están bien claras. Hice hincapié en versículo 1 y versículo 2, porque muchas veces leemos allí y pensamos que son otros pensamientos, no otros pensamientos, el mismo pensamiento de José, pero históricamente está hablando del pasado. Por eso es muy importante cuando hicimos, ¿verdad?,
la identificación del tiempo, hablamos de tiempo ¿qué? Gramático. Poner bastante atención al tiempo gramático y para eso se requiere, otra vez, el español lo podemos hacer, pero si queremos entrar bien profundamente, pues vamos al hebreo y ahí identifica si tomó, estaba refiriéndose a José o se está refiriendo al padre. Tomó es gramaticalmente es primera, segunda, tercera, persona singular o plural. Tomó. Fíjense mi pregunta, gramaticalmente en español, no vamos a entrar al hebreo. El hebreo es casi igual. Gramaticalmente la palabra tomó es primera persona singular o plural, segunda persona singular o plural, o tercera persona singular o plural. Primera persona singular soy yo. Segunda persona tú. Tercera persona él. Él tomó. Él. Tercera singular. Tercera singular en hebreo apunta a padre. Solo que digamos que el versículo 2 Moisés lo escribió. Entonces sí. Entonces ya, esa es ya interpretación. Lo que me dice a mí que es la misma conversación de José es la conjunción y que vemos ahí en el versículo 2. Es José hablando todavía, refiriéndose, no dice, yo tomé. No dice eso, dice, él, en hebreo dice, él tomó. ¿Quién es él tomó aquí? ¿Quién es él tomó? El único, él en esta conversación. Esa es la gramática. Todo esto, hermanos, no podemos hacer una buena interpretación si no conocemos nosotros estos criterios. En la siguiente clase vamos a estar entrando otra vez a esos criterios más. Seguimos entrando profundamente para que se quede en nuestra mente cómo hacer este exégesis analítico de la narrativa. No es difícil, es que no conocemos estos principios. Conocemos solamente los principios básicos de la hermenéutica, lo que hemos estudiado ya, ¿verdad? Ahora estamos poniendo en práctica, hermano, todo eso, pero bien profundamente, muy diferente al estudio anterior. Ok, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Para hacer una exégesis cronológica, se requiere que identifiquemos eventos. Para identificar eventos necesitamos analizar las conversaciones. Una vez que haga estos 3 pasos, entonces ya identifico una conversación. Paso número 4 sería ¿qué? Pongo mis propias palabras para identificar lo que dice esa conversación. Entonces son 4 pasos para hacer una exégesis cronológica. Identificar, ¿qué? Evento general. Identificar los eventos específicos. Ver las conversaciones, identificar las conversaciones. Y luego darle a esa conversación, ¿qué? Un título. Ya se lo dije de otra manera, pero es la misma cosa. Que se quede eso en la mente. Esos 4 pasos que se queden en la mente, porque en la siguiente clase vamos a entrar a Génesis capítulo 3, ahí no le voy a decir qué es, pero vamos a entrar a Génesis capítulo 3 y vamos a seguir con estos mismos pasos para hacer una buena exégesis de esa narrativa que vemos allí. Y vamos a usar los mismos principios, vamos a practicar esto hasta cuando se quede ya bien claro. En el examen final todo esto viene, es que necesitamos aprenderlo ya para poder practicarlo después. Ok, vamos a dejar esta clase y en la siguiente seguimos con la exégesis analítica del significado de la narrativa.